Buenas noches a todos. Ya comenzamos a grabar la sesión. Como les venía diciendo, vamos a iniciar con nuestro CIPAS número 1 acerca de leyes de gases. Bueno, vamos a ver de qué se trata nuestra tarea número 3 y adicional vamos a empezar con nuestro desarrollo, con nuestro ejercicio número 1. Entonces, iniciemos revisando nuestra tarea. ¿De qué se trata esta tarea? Entonces, abramos nuestra guía de actividades. Todos ya la descargaron, ¿cierto? Ya todos descargamos la guía integrada de actividades, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces dice que, a ver, agrandemos esto. Visualización, quitemos esto de acá. Continuo, ocultar barras laterales. Dice que nuestra guía integrada de actividades consta de 4 ejercicios. El primero, que es ley de los gases, que es el que vamos a hacer el día de hoy, 9 de octubre. El ejercicio número 2 de gases ideales lo haremos en nuestro CIPAS número 2, que es el 15 de octubre. Y el ejercicio número 3 de disoluciones lo vamos a hacer el 22 de octubre. ¿Listo? Esta parte del ejercicio 4 de investigación y aplicación se va a hacer una webinar, como una webconferencia a nivel nacional para que por favor estén atentos. No sé si ya la hicieron, está para estos días, no estoy seguro, igual yo les comparto el link. Y acuérdense que todo queda grabado, entonces no se preocupen si no pueden asistir. Listo. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, ustedes deben escoger un estudiante del 1 al 5 y notificar en el foro la elección que ustedes hagan. Bueno, muy importante esto porque en este trabajo anterior encontré que estaban repitiendo mucho, o sea, no escriben en el foro el estudiante que seleccionan y repiten mucho. Pues por la vez pasada, por la tarea número 2, lo acepté, pero ya ahorita, de aquí en adelante, si llega a haber algún ejercicio que algún estudiante repetido, revisar el foro y la persona que haya seleccionado el foro, pues es a la que le voy a dar el puntaje. A la otra no le voy a dar ningún puntaje y va a tener que repetir todo el trabajo. Bueno, entonces para que lo tengan muy en cuenta, entren al foro y seleccionen el estudiante con el que van a trabajar. Listo, entremos en tema. Entonces, ejercicio 1, leyes de gases. Entonces, aquí en leyes de gases, ¿qué dice? Entonces, primero revise la tabla 1 e identifique la asignación de valores para cada ejercicio de acuerdo al estudiante que usted eligió. Ahí están los 5. ¿Listo? Ahí están los 5 estudiantes. Entonces, la vez pasada, la anterior vez, seleccioné el estudiante 5 y lo hice con estos mismos valores, con los valores que me arroja la tabla. Esta vez lo voy a hacer con unos valores similares, no lo voy a hacer con los mismos. Entonces vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar este y ahorita los vamos a modificar un poquito. Una vez yo selecciono mis valores, me voy al anexo 2. Cambiemos esto. Compartamos la pantalla, sí. Mejor. Ustedes ven lo que estoy haciendo. Me voy a mi anexo 2, que también lo descargué, y vamos a empezar a desarrollar. Entonces, voy a insertar la imagen como para tener los datos aquí mismo. Insertemos nuestra imagen. Entonces, esos fueron los datos que seleccioné. Dejémoslos ahí para tenerlos de referencia. ¿Qué dice que tengo que hacer con esos datos? Entonces vamos a revisar la guía integrada. Listo, entonces dice que vamos a ver 3 leyes. ¿Cuáles 3 leyes vamos a ver? Vamos a ver la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac.
Las tres leyes las vamos a ver en el desarrollo de esos ejercicios. Si ustedes no saben de qué tratan, les recomiendo por favor que revisen la webconferencia. Acuérdense que la webconferencia es para toda la parte teórica. En nuestra webconferencia revisamos todo lo que es teoría de lo que vamos a tratar en estos ejercicios. Y en los IPAs vamos a desarrollar los ejercicios y vamos a empezar a resolver dudas. ¿Listo, chicos? Los IPAs no están diseñados para ver teoría. Los IPAs están diseñados para que trabajemos en el desarrollo de la tarea. Entonces, iniciemos a ver qué dice este. Dice, dice, el oxígeno es un gas altamente usado en la industria farmacéutica y en zootecnia para la producción de fármacos, purificación del aire, tratamiento animal, entre otras. Inicialmente, un cilindro de oxígeno contiene un volumen B1 a una presión P1. Si el oxígeno se transfiere a una pipeta más pequeña de volumen B2, ¿cuál será el valor de la presión P2 en el segundo recipiente? Entonces, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta la teoría. Vamos a hacer una cosa. Cuando ustedes tengan un ejercicio, ustedes van a hacer de una vez un aproximado, un cálculo aproximado. Me gustó. Por allá, no. Entonces, ¿cómo se comporta la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que nos va a influir volumen y nos va a influir presión, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo se comporta el volumen con respecto a la presión? ¿Quién me dice cómo se comporta el volumen con respecto a la presión? ¿Qué le pasará a un cilindro o a un gas cuando yo lo espicho? A una bomba, por ejemplo. ¿Qué le pasa? Mayor presión, Exacto. Entonces, ¿y qué le pasa al volumen? ¿Aumenta o disminuye? aumenta. Sí, usted espicha la bomba Disminuye. y crece. O sea que sería a mayor presión, menor volumen. Exacto, sí, señora. A mayor presión, menor volumen. Si yo presiono mucho un globo, ¿qué le va a pasar? El volumen se reduce y la presión aumenta. O sea que es inversamente proporcional. Se comporta de esa forma. ¿Sí ven? ¿Qué pasa a medida que yo voy corriendo hacia ese lado? Es el sentido de la flecha. Aumenta la presión y el volumen. ¿Qué le pasa al volumen? Se reduce, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces, ¿qué nos dice aquí el ejercicio? El ejercicio nos dice que tengo un volumen B1 a una presión P1, ¿sí? Supongamos, a ver, hagamos aquí un morraquito. Sí, está muy grande. Hablo otro color. Tengo un volumen B1 a una presión P1. Si el oxígeno se transfiere a una pipeta más pequeña, pues ya nos está diciendo qué va a pasar. Estoy acá, estoy aquí parado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a transferirlo a un volumen B2 más pequeño. Entonces, ¿qué le va a pasar a la presión? ¿Aumentará o disminuirá? Va a subir. Va a subir, muy bien, porque el volumen se reduce, o sea, la presión aumenta. ¿Sí ven? En este punto inicial la presión estaba aquí y en el punto final la presión va a quedar ahí. Va a aumentar, ¿sí ven? Entonces, esos son cálculos aproximados. Yo ya sé lo que me tiene que dar. Empiezo a analizar el ejercicio sin haber hecho ni un solo cálculo. Ya sé que si mi presión me da menor, está mal, algo quedó mal. Mi presión me tiene que dar mayor.
Entonces vamos a los cálculos. Entonces vamos a mirar. Listo. Entonces empezamos aquí. Mira, el estudiante 5. Yo voy a coger otros datos, bueno. Parecidos, pero sin diferentillos. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? Entonces, mostramos los cálculos. Entonces, insertar ecuación. Bueno, entonces, eso se hace aquí aparte. Bueno, ténganlo en cuenta. Aquí en estas tablitas, lo único que vamos a insertar es la respuesta. Los cálculos los dejamos aquí. Entonces, la ley de Boyle dice... Volumen inicial por presión inicial igual a volumen final por presión final. Bueno, eso es lo que dice la ley de Boyle. ¿Qué necesitamos despejar? ¿Qué conocemos? La presión inicial, Sí, muy bien, la volumen inicial y volumen final. Esos son los exacto. datos. O sea que nuestra incógnita es, La presión final. la presión final es nuestra incógnita. Muy bien, listo, excelente. Entonces vamos a despejar la presión final. Entonces, P2 es igual a, ¿quién me ayuda a despejarla? ¿Cómo quedaría? B1 por P1, ¿qué tal la B1 despejo? por P1 sobre B2. Perfecto. B2 pasa a dividir porque está multiplicando, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. B1, ¿cuánto es? Hagámoslo con esos datos. A ver. B1 es 40 litros por P1, que es 114.000 milímetros de mercurio, dividido en B2, que es 30 litros. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto les da eso? ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿15.200? No, súbale. Son 114.000 milímetros. 152.000. Exacto. 152.000. 152.000 milímetros de mercurio. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta de lo que sucedió, entonces aquí tenemos que nuestra respuesta quedó bien. ¿Por qué? Porque nuestra presión final es mayor que nuestra presión inicial. De 114.000 pasó a 152.000. ¿Ven? Eso quiere decir que el ejercicio quedó correctamente desarrollado. Listo. La segunda. Entonces miremos qué dice la segunda. A ver. La ley de Charles. Entonces dice, un ingeniero agrónomo compra una vaca Angus con la que pretende iniciar un emprendimiento agropecuario y junto a su hermano, que es ingeniero ambiental, diseñaron un sistema que recoge el metano producido por los excrementos del bovino. Inicialmente compran un tanque de volumen B1 que mantienen, perdón, a una temperatura T1. En los días calurosos, donde la T1 cambia a T2, se requiere un tanque más grande. ¿Cuál debe ser el volumen del nuevo tanque B2? Entonces, igual que en el anterior, vamos a hacer una aproximación. ¿Cómo creen ustedes que se comporta el volumen con respecto a la temperatura? Y piensen igualmente en el globo. Am, ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen un globo, una bomba de una piñata y la dejan guardada en un closet durante mucho tiempo, ¿qué le pasa al volumen? ¿Se reduce? Se baja. Se reduce. ¿Y por qué?
¿Por qué se reducirá? ¿Qué le pasa a la temperatura de esa bomba? ¿Disminuye? Disminuye la temperatura. Exacto. Igual que las neumáticos. Por eso es que a veces en tierra caliente se revientan las llantas, porque la temperatura hace que aumente el volumen de la llanta hasta que se totea. ¿Listo? O sea, que son Entonces, directamente proporcionales. exacto. El volumen y la temperatura. Ojo aquí, este dato es súper importante. La temperatura siempre, siempre se manejan estas unidades. ¿Qué unidades son? Kelvin. 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 ¿Por qué? ¿Por qué no la podremos manejar en grados centígrados? ¿Quién me dice? Porque el grado centígrado trabaja en menos con negativa. Exacto. Perfecto. Muy bien, Dayana, gracias. Porque los grados centígrados tienen unidades negativas. Y si yo trabajo con unidades negativas, pues el volumen me puede dar negativo. ¿Y ustedes conocen algún volumen negativo? No, señor. No, porque el volumen es el espacio que ocupa la masa. O sea que tendría que haber una masa negativa para que hubiera un volumen negativo. Y yo no conozco ninguna masa negativa. Por eso mismo se maneja por ya a nivel internacional, siempre que ustedes tengan un ejercicio de lo que sea, de termodinámica, de cálculo, de química, de física, siempre que ustedes involucren temperatura, siempre van a manejar estas unidades, porque son las unidades absolutas. Absolutas es que siempre son positivas. ¿Listo? Entonces, siempre que tengan un ejercicio que involucre temperatura, siempre va en Kelvin. Ténganlo mucho, grábense en eso en su memoria. Listo. Entonces decimos que es directamente proporcional. Entonces, se comporta así, sácatelas. A medida que la temperatura aumenta, el volumen, la temperatura sube y el volumen hace exactamente lo mismo. Ambos van para arriba. O sea que yo ya sé, antes de empezar a desarrollar mi ejercicio, que el volumen 2 tiene que ser mayor al volumen 1, ¿cierto? Sin haber hecho un solo cálculo, ya sé lo que me tiene que dar. Pues vamos a ver qué pasa. Entonces ponemos aquí ley de Charles. Aquí voy a escribir ley de Boyle. Ley de Boyle. Listo. Vamos nombrándolos así. Insertemos ecuación. Entonces, decimos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Listo. Esa es la ecuación. ¿Qué datos tengo yo? Tengo T1 y B1 y T2. ¿Qué necesito despejar? ¿Cuál es mi incógnita? B2. Exacto. Muy bien. B2 va a ser lo que necesito despejar. ¿Cómo me quedaría despejado B2? B2 es igual a B1 sobre T1 multiplicado por T2. Listo. Entonces decimos que B2 es igual B1 sobre T1 multiplicado por T2. Así, ¿cierto? Porque T2 Sí, está señor. dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Si tuviéramos que despejar T2, ¿cómo lo haríamos? T2 es igual a B1 sobre T1 multiplicado por B2. No, señora. Cuando tenemos que despejar T2, lo que hacemos es que volteamos la expresión completamente. Paréntesis acá. Si digamos, en un dado caso que a ustedes les aparezca así, que les aparezca al revés, que tengan que despejar T2, entonces lo que hacen es que lo giran. Entonces ponen T1 sobre B1 igual a T2 sobre B2 y despejan normal, como acabas de hacer. Hacen el despeje exactamente igual.
Entonces les quedaría T2 igual a T1 sobre B1 por B2. ¿Sí ven? O sea, esta expresión se puede girar según nos convenga, según lo que tengamos que despejar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dejamos esto por acá, encerradito. Por acá encerrado. Pues aparte. Son paréntesis, por si llegan a necesitarlo en su examen final. ¿Listo? Entonces sigamos con nuestro ejercicio. Entonces reemplazamos. ¿A qué sería igual esto? Entonces B2 sería igual a B1. ¿Cuánto es B1? Miremos a ver, B1 dice que es 25 litros. 25 litros. Pero ¿qué pasa con T1 y T2? ¿En qué unidades están T1 y T2? En grados centígrados. Exacto. Grados Kelvin. Entonces, antes de eso, entonces debemos hacer la conversión de la temperatura a Kelvin. La conversión. Listo. Entonces, iniciamos a ver las conversiones. Insertar ecuación. Si tienen que hacerlo, bueno, yo diré. T1, ¿a qué es igual T1? 20 grados centígrados. Entonces, 20 más 273,15 es igual a 293,15 Kelvin. Listo, ya hice la conversión de la T1. Ahora la T2. T2 es igual a 42 grados centígrados. Entonces 42 más 273,15. 273.15. Gracias. ¿Cuánto nos da eso? 315.15. Gracias. 315.15. Sí, señor. Listo. Perfecto. Ahora sí podemos reemplazar. Entonces decíamos que B1 sobre T1, o sea, 293,15 Kelvin. Y eso lo multiplicamos por 315,15 Kelvin. O sea que B2, ¿cuánto es? ¿Quién me regala ese dato? ¿26,9 grados Kelvin? No, 26,9, ¿qué unidades quedarían? Es volumen. ¿El volumen en qué se expresa en este ejercicio? En litros. En litros. O sea, 26,9 Litros. litros. Muy bien. Y esa sería nuestra respuesta que metemos aquí en este cuadro. Entonces, 26,9 litros. Listo, quedó. Listo, muy bien. Y tenemos ya resuelto nuestro ejercicio número 2. Nuestro ejercicio número 2, sino el segundo literal del ejercicio 1. Nos queda solo el último. Ley de Gay-Lussac. Vamos a mirar qué nos piden. Miremos nuestra guía. Entonces, D. Entonces, ¿qué dice? En una planta envasada de alimentos se utiliza nitrógeno gaseoso comprimido para desinfección del aire, equipos, superficies y ropa de los trabajadores. Inicialmente, el nitrógeno se encuentra en un cilindro de temperatura ambiental T1 a una presión P1. Para potenciar la desinfección se decide trabajar a una temperatura un poco más baja, que va a ser la temperatura T2. En estas condiciones, ¿cuál es la presión en el cilindro? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a hacer un análisis de cómo se comporta la presión y la temperatura.
¿Cómo creen ustedes que se va a comportar la presión y la temperatura? ¿Cómo creen que se comporta? Pues busquen un caso de la vida real, donde esté la presión involucrada con la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. ¿En dónde puedes ver eso? Ese fenómeno. En una olla express, ¿no? Exacto. Muy bien. El volumen de la olla a presión no cambia, ¿cierto? El volumen es constante. Y a medida que la temperatura va aumentando, la presión va aumentando hasta que llega a cierto punto, en el caso de la olla, donde la válvula de alivio no admite más presión y la libera. ¿Listo? Entonces tienes mucha razón. Entonces la presión y la temperatura son variables que se comportan ¿de qué forma? ¿Inversa o directamente proporcional? Directamente proporcional. Ujú, muy bien, directamente proporcional. Entonces ya aquí sabemos lo que nos tiene que dar. Entonces decimos que tenemos el gas a una presión P1 y T1. Y lo que vamos a hacer es disminuir la temperatura. Entonces, si la temperatura disminuye, ¿qué le va a pasar a la presión? Baja. Exacto, va a disminuir también. O sea que la presión P2 que nos tiene que dar en nuestro ejercicio tiene que ser menor a la P1. La P1 que ya tenemos en el enunciado. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejercicio. Entonces la P1 es 144.000, nos tiene que dar mucho menos de 144.000. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces quedamos acá. Ley de Gay-Lussac. Listo. Entonces insertemos ecuación. Dijimos que son directamente proporcionales. O sea, P1 sobre T1. Hagámoslo al revés para hacer una cosa. T1 sobre P1 es igual a T2 sobre P2. ¿Qué variable necesitamos despejar? La P2. La P2. Muy bien. Entonces necesitamos despejar la presión final. Esa es nuestra variable incógnita. ¿Cómo la vamos a despejar? Entonces, ¿qué hacemos? Primero hay que convertir a grados Empecemos de despejando grado. la ecuación y después pasamos ya a reemplazar. ¿Listo? ¿Te parece? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nuestra ecuación, como la P2 está en el denominador, lo que vamos a hacer es que vamos a invertir la ecuación, ¿sí? La vamos a voltear totalmente. Para poder despejar. Entonces, P1 sobre T1 y P2 sobre T2. Y ahora sí, vamos a despejar. Entonces, ¿cómo nos quedaría despejada? P2 es igual a AP1 sí, sobre sobre, T1 perfecto, por T2. excelente, muy bien. Si bien es más fácil despejarla así que como estaba antes, con P2 en el denominador. Eso era para que vieran un ejemplo. Listo. Ahora sí lo que decía su merced. Entonces, convertimos las temperaturas a unidades absolutas. De paréntesis, Kelvin. Insertar ecuación. T1 es igual a, ¿cuánto dice que es? 30 grados y 3 grados. Listo. Entonces T1 es igual a 30 más 273.15
¿Y eso es igual a? ¿Sí? 303,15. 303,15, sí. Gracias. Ahora la otra. T2 es igual a 3 grados centígrados. ¿Cómo ir acá? 276,15. Eso, yo es que 16, ¿dónde me puse ese 6? Esa es la inflación. Quiero subirle todo. Listo. Esa sería T2, ¿verdad? Esa sería T2, sí, señora. Uy, perdón. La pereza. Sí, señora, T2. Entonces, P1, ¿cuánto es? 144.400 milímetros de mercurio. T1 es 303,15 y T2 es 276,15 Kelvin. Y aquí, Kelvin. O sea que P2, ¿cuánto es? ¿Quién me ayuda con esa operación, por favor? Sí, 131,5. señor. Eh, Nada de comas. Ah, mire, la presión 1 es 144.400. Sí, sería 131.594. ¿500 cuánto? 40. 540. 540. Lo aproximamos. Por favor, todos hagan esa operación y díganme en que sí les da eso. Al que no le dé, me dice. Lo que pasa es que a veces confundimos el punto de miles con coma. Bueno, pero entonces toca tener mucho cuidado con ese tema. Calculadora. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Sí están viendo ahí mi calculadora? Sí, señor. Entonces, ¿yo cómo lo hago personalmente? Yo lo que hago es que primero hago la división. 144.400 dividido en 303,15 por 276,15. Igual. Entonces, si ven, esta es la coma. Si ven que aquí no aparecen decimales. Si se dan cuenta, aquí ya no aparece, el punto de mil no aparece. 132.539,04, pero pues ese más bien lo aproximamos a 131.540. O lo dejan en 131.539, como ustedes prefieran. Ambas respuestas están bien. ¿Listo? Así como ustedes lo quieran hacer. Y este valor lo metemos acá. 131.540 milímetros de mercurio. Y listo. Quedó listo el ejercicio number one. ¿Cómo les pareció? Sencillo, ¿cierto? Sí, señor. Cogiendo bien. Aquí. Y listo. Y así es como tienen que ustedes presentar su ejercicio número uno, con los cálculos.
¿Por qué es importante que presenten los cálculos, chicos? Porque si les queda mal la respuesta, pues yo puedo ver en dónde la embarraron y hacerles las correcciones. Si ustedes no me presentan cálculos, pues solamente les voy a decir, está mal y ya. ¿Por qué? No lo sé, pero está mal. Porque no sé en qué punto les puedo decir, venga, es que usted puso mal el volumen o usted puso mal la temperatura. Recuerde que la temperatura siempre va en Kelvin. ¿Listo? Listo, chicos, y ese es el ejercicio número 1. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Por mi parte, no, señor. ¿Hacemos otro ejercicio? O Sí, ya, señor. bueno, listo, hagamos otro, a ver. Hagamos otro ejercicio. Entonces, borremos esto. Borremos esto. No me deja borrar así. Entonces, a ver, dibujemos. Pongámosle, quitémosle estos dos ceros. Vamos a traer solo como 1140 y vamos a trabajar con, no, mejor con 130 litros. 130 litros. Aquí también reduzcamos la temperatura. 120 grados centígrados y 25, digamos que 25 mililitros. Y acá pongamos 14.44 milímetros de mercurio. Y hagámoslo al revés, digamos que la temperatura 2 incrementó de 30 a 53 grados centígrados. Hagámoslo así. ¿Listo? Entonces esas son nuestras nuevas variables. Listo. Muy bien. Entonces arranquemos a ver. Iniciamos con ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que el volumen es inversamente proporcional ¿a quién? A la presión. A la presión. O sea que a medida que yo aumento la presión, mi volumen se reduce, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le pasó al volumen? El volumen pasó de 40 litros a 130 litros. O sea, ¿el volumen aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumenta. Aumentó. O sea, la presión tiene que, Subir. no, ¿Disminuir? Disminuir. disminuir. Ujú. Imagínense en el émbolo. Háganlo de otra forma, no lo hagamos con el globo esta vez. Dibujemos, a ver cómo me va dibujando. Listo. ¿Saben qué es un émbolo, cierto? Imagínense en este espacio y un pistón. El pistoncito está aquí, aquí, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es como los motores. Sube y a la vez baja. Entonces, el gas está aquí metido. Es esto que está de verde. Esto que está aquí de verde es el gas. ¿Qué pasa si yo espicho el émbolo? ¿Qué va a pasar si este émbolo baja? ¿Qué va a pasar? Cuénteme. Se genera más presión. Más presión. ¿Y el volumen cómo va a ser? Menor. Menor. Muy bien. Y después, cuando yo coja ese émbolo
y ya lo relaje y lo eche para arriba, ¿qué le va a pasar? Disminuye la presión. Ajá, ¿y el volumen cómo va a ser? Aumenta. Aumenta. Perfecto, muy bien. Entonces, como aquí el volumen está aumentando, la presión está Disminuyendo. 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 Exacto, ¿qué pasa? Se fue. ¿Dónde cogió? Disminuyendo. Entonces, despejemos. Uy, ¿qué pasó? ¿Más abajo? Sí. Pues insertemos ecuación. Entonces, necesitamos despejar P2. Entonces, P2 es igual a B1 ¿a qué es igual P2? ¿Qué me les pasó? ¿Cuánto es B1? 40 litros. 40 40 litros. litros. ¿Y cuánto es la presión 1? 1140, ¿cierto? Es la que definimos la nueva. ¿Cuál es el volumen 2? 30 litros. 130 litros. 130 litros. 130 litros. Acuérdense que lo modificamos, ¿sí ven? Listo, muy bien. O sea que ¿cuánto es nuestra presión 2? Cierta ecuación. P2 es igual a... ¿Cuánto será P? 350. ¿Me preguntas o me afirmas? ¿Cómo la calculadora? Ah, yo la guardé. Calculadora. Entonces, 40 dividido en 130 por 1140. 350, sí señora, 7 milímetros de mercurio. ¿Ustedes sí vieron? Nos quedó bien. ¿Por qué? Porque la presión efectivamente se redujo. Porque el volumen al aumentar, la presión se reduce. Listo, muy bien. Ley de Charles ahora. ¿Qué dice la ley de Charles? Y el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el del globo? Un globo caliente se estalla. Listo. ¿Cuál es nuestra incógnita acá? B2. Ajá. B2. B2, vamos a despejar B2. ¿Cómo nos quedaría despejado B2? B1 sobre T1 multiplicado por T2. Perfecto. B1 sobre T1 multiplicado por B2. Muy bien. Perdón, por T2. Qué pena con ustedes. Y reemplazamos. Entonces, pero antes de reemplazar la temperatura. Entonces, antes de reemplazar la fórmula de la ley de Charles, debemos realizar la conversión de T1 y T2 a temperatura. ¿Temperatura qué? Absoluta, Más que el Kelvin. o sea, Kelvin. Muy bien. Tener cuidado con la ortografía, que todo esté bien. Listo. Entonces, insertar ecuación.
Entonces, T1 es igual. ¿Cuánto es T1? 120 grados centígrados. 120 más 273,15. ¿Cuánto es igual eso? 393.15. Perfecto. Ahora la temperatura 2. 42 grados centígrados. ¿Cuánto es eso? 315. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces aquí ya vemos que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. O sea que ¿cómo va a ser el volumen 2? ¿Mayor o menor que el volumen 1? ¿Cómo creen ustedes que va a ser el volumen 2 con Menor. respecto? Menor, ¿cierto? Porque la temperatura se redujo. Entonces, como la temperatura baja, el volumen baja. Porque son directamente proporcionales. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Entonces, decimos que B1, ¿cuánto es B1? 25 mililitros. 25 mililitros. Dividido en T1, que es 393.15 Kelvin. Eso lo multiplicamos por 315,15 Kelvin. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? ¿20 litros? Vamos a ver, 25 dividido en 393,15 por 315,15. 20, muy bien. Ese 0,4 lo omitimos. 20 mililitros. O sea que efectivamente nos quedó bien, porque el volumen final es menor que el volumen inicial. Nos quedó bien. Excelente. Ahora hagamos el último. Ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Que la presión, ¿cómo es? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Perfecto. Que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Listo. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra incógnita? Tenemos P1, T1 y T2. Nuestra incógnita es P2. P2. Presión 2. La presión final, muy bien. O sea, P2 es igual a P1 sobre T1 por T2. Pero antes, pues, debemos reemplazar. Entonces, antes de reemplazar en la fórmula de la ley de Gay-Lussac, en la fórmula, debemos realizar la conversión de T1 y T2 a temperatura absoluta, o sea, grados Kelvin. Pues, hagámosle pues. Probemos esto. T1, ¿cuánto es T1? 30. 30. ¿Y T2 cuánto es? 303.15. 53. ¿Cuánto nos dio T1? Perdón. ¿303? 303.15. Muy bien. ¿Y T2?
323.15. Más. 326. 326. Ojo con esas operaciones que por eso se pueden estar tirando el ejercicio. Ahora reemplazamos. Esto. P1, ¿cuánto es P1? Miremos a ver. 14,44 milímetros de mercurio. ¿T1 cuánto es? 303,15 Kelvin. Y T2 es 326,15 Kelvin. Entonces aquí ya vemos que la presión, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que mi presión final debe ser ¿qué? ¿Mayor o menor? ¿Cómo tiene que ser la presión final? ¿Mayor o menor? Si la temperatura está aumentando. Menor. No. Si la Tiene que ser temperatura Mayor, aumenta, son directamente proporcionales. son directamente proporcionales. Si uno aumenta, la otra también lo va a hacer. Me dio 1553.5. 15,53, muy bien. 15,53 milímetros de mercurio. Entonces, ¿sí ven qué le pasó a la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. O sea que el ejercicio quedó bien. Lo único que toca revisar es que los cálculos estén bien hechos. Listo, chicos, y así es como se desarrolla el ejercicio número 1. Así, con esa inserción de ecuaciones, con ese paso a paso, haciendo la conversión de las temperaturas a Kelvin, reemplazando y operando bien. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No, señor. No, no, señor. ¿Una pregunta? Profe, yo que no alcancé a entrar al inicio de la clase, tengo una pregunta pequeñita. No. En el ejercicio, en la guía anterior, la tabla presentaban unas fallas. Yo no sé si estas de pronto presentan algunas, No, esta como que ¿no? sí está bien redactada, ¿no? Sí. Entonces, usted canceló los últimos dos ceros del estudiante 5. Yo no sé si de pronto yo que escogí el estudiante 1 cancelo los otros dos últimos. No, sí, toca llegar a tiempo. Revise ¿No? la grabación. Sí, sí, por eso yo quería saber solo eso. Pero entonces, no, solo esa sería mi única duda. No, señor. Muchas gracias. Bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, no siendo más, les agradezco mucho por su asistencia. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes y no olviden subir sus aportes.